Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. Vamos a ver el día de hoy el tema República de Indios en el curso de Historia del Perú. Muy bien, recordemos un poco. La población indígena desde la llegada de los españoles fue maltratada, fue vista como inferior, como que no tenía las capacidades y habilidades necesarias para poder tener respeto. Ese era el punto de vista de los españoles. Por no tener una cultura supuestamente desarrollada como la que sí existía en España, eran vistos como inferiores y como fueron invadidos, los veían de esa forma. Así que la población indígena, desde que se funda las gobernaciones hasta el virreinato y toda la colonia, siempre fue vista como menos. Siempre fue vista como que solo servía para trabajar la tierra y no podía ocupar cargos administrativos o públicos por su falta de conocimiento y por su inferioridad. Y es más, cuando los españoles llegan y crean las gobernaciones, Nueva Castilla, Nueva Toledo, el indígena es tratado como un objeto precioso. ¿Cómo es eso? La población es tratada como una especie de trofeo. Nos referimos a las encomiendas, donde el indígena era tratado para que pueda trabajar la tierra que él poseía, y a cambio el español tenía que educarlo, tenía que instruirlo, tenía que darle comida, y a cambio el indígena tenía que trabajar para el español. El español cumplía una especie de papel de protector, pero protector porque recibía algo a cambio, recibía el esfuerzo del trabajo del indígena que estaba cuidando. Y vemos que los españoles, en el transcurso de los años, la idea de encomienda se desnaturaliza. Se desnaturaliza. ¿Por qué se desnaturaliza la idea de encomienda? El objetivo era proteger al indígena. El objetivo del español era tenerlo bajo su tutela, cuidándolo. Pero el objetivo no era explotar al indígena, hacer que el indígena trabaje para él, sino hacer que el indígena trabaje y una parte tribute a la corona de España, producto de su esfuerzo. Pero el español, aprovechándose de su condición de invasor, en su condición de poder, le sacó provecho a su conveniencia. Lo utilizó al indígena para su propio beneficio. Esa era la situación de la población indígena en los inicios de las gobernaciones, en los inicios del virreinato y durante toda la historia del virreinato. Maltratada, vista como un ser inferior y que solo servía para trabajar. Ese era el punto de vista, cómo pensaba un español. También en los inicios de la población, del maltrato y de la humillación a la población indígena, hubieron muchas bajas, hubieron miles de muertos en la población indígena. ¿Por qué? Cuando los españoles llegan al Perú, no solo traen su presencia, no solo van a traer su autoritarismo los españoles, van a traer sus enfermedades. La población indígena, su cuerpo, su sistema inmunológico, su defensa no estaba preparada para soportar la viruela, el tifus, la sarampión, la peste bubónica, la gripe. En cambio, para los españoles su organismo ya estaba adaptado y soportaba mejor estas enfermedades. Pero para la población indígena que nunca tuvo contacto con los europeos y con estas enfermedades muy contagiosas, bastaba una simple enfermedad bastaba un simple virus como la gripe para matar a la persona. Vienen los españoles con sus enfermedades y virus
y hacen que la población se reduzca en miles. Miles de indígenas murieron, producto de las enfermedades traídas por los españoles. Por otro lado, muchos de los indígenas van a ir perdiendo poco a poco sus costumbres. Las costumbres milenarias que pasaron de generación en generación, de a poco se va a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque se van a implantar las costumbres europeas, las costumbres de los españoles, como el idioma, la religión y otras costumbres más. No es del todo cierto que la corona española buscaba que los indígenas murieran, no. Lo que le interesaba era mantener a la población, que no muera, al contrario. Era protegerla, cuidarla y que trabajen para ellos. Eso sí no se puede negar. Pero los españoles, los invasores, los primeros españoles, no les importaba eso. A pesar que la corona de España les decía una cosa, o sea, los derechos y los deberes de la población indígena, a pesar de eso, los primeros españoles que llegaron a América del Sur, como que cumplían a medias. No le interesaba si el poblador indígena pasaba hambre o podía morir. Lo único que le interesaba al español, al invasor, era explotarlo, que trabajen para ellos. Eso era lo único que le interesaba. A pesar que la corona española creó leyes, por ejemplo, como las leyes, las nuevas leyes, eh, una cosa es en el papel y otra cosa es que en el virreinato o en las gobernaciones se cumpla, y no fue así, no se cumplió como debería ser. Los españoles lo único que buscaban era su máximo beneficio. Y como la corona española no estaba en el mismo virreinato, no podía tener más control. Simplemente lo que podía hacer es poner personas que traten de salvaguardar la integridad del indígena. Podemos ver en esta imagen el mejor ejemplo de población indígena. Vemos aquí pobladores indígenas en la parte de arriba y en la parte izquierda también, pero hay una diferencia. Estas mujeres indígenas tienen origen noble, o sea, sus familiares, sus antecesores, sus abuelos, o eran incas o eran nobles incas y tenían descendencia incaica. Por lo tanto, vamos a ver que la República de Indios no es igual, no. Todos podrán tener origen incaico o indígena, pero no todos tenían los mismos derechos y el mismo trato. Vamos a verlo ahora a detalle. La República de Indios se dividía en dos: los indios nobles y los indios del común. Los indios nobles a la vez se dividían en dos: la nobleza indígena. ¿Quiénes son ellos? La nobleza indígena son los descendientes directos del Inca. Bueno, aquí ya no había Inca. Cuando se establecen las gobernaciones y sobre todo el virreinato ya no habían incas, pero sí quedaban descendientes incas. Esta nobleza indígena descendían de las panacas incaicas, ya sea de la panaca de Quito, ya sea de la panaca de Cusco. Descendían de los incas. Por lo tanto, tenían más derechos. Tenían un trato especial por los españoles. Los españoles a ellos no los maltrataban. Y algo más, algo positivo para la nobleza indígena. La nobleza indígena, por su origen noble, no pagaba impuestos. No pagaba ningún tipo de impuestos. Tampoco podían ser utilizados como encomiendas. La nobleza indígena no podía ser utilizada como encomienda. Y es más, algo más que es positivo para ellos. La nobleza indígena tenía derecho a tener tierras, propiedades, bienes, y tenían el derecho a que sus hijos
tengan sus apellidos. O sea, gozaban de lo mejor en el virreinato. A ellos no se los tocaba porque tenían origen inca, descendencia inca. El otro grupo, que también son parte de los indios nobles, son los curacas o caciques. Estos curacas o caciques también tienen cierta descendencia inca. No son descendientes directos del inca, como sí lo son los nobles indígenas, pero los curacas tienen cierta descendencia en un mayor o menor grado de los incas. Estos señores, por haber apoyado a los españoles en la labor de ser intérpretes, se ganaron favores del virreinato del Perú y de la corona de España. Por tal motivo, la corona de España le va a dar beneficios a los curacas o caciques, como por ejemplo que puedan montar caballo, algo que cualquier indígena no podía hacerlo, estaba prohibido. Les daban la autorización para que los caciques utilicen armas, se puedan vestir como los españoles. Los caciques no pagaban tributos. Los caciques tampoco iban a la mita, ni mita obrajera, ni la mita minera, ni tampoco los nobles indígenas. Ninguno de los dos iba a la mita. Y ninguno de los dos era maltratado. Tenían una vida cómoda como la de un español. Y aparte, los caciques que tenían hijos eran llevados a un colegio especial. Se llamaba el Colegio del Príncipe. En este Colegio del Príncipe estudiaban los hijos de los caciques y recibían una educación una educación promedio para la época. La labor de los caciques era muy importante, por eso los españoles lo premiaban con estos beneficios, porque el cacique era un funcionario público y tenía relación con el pueblo indígena, conocía el mismo idioma, y el mismo cacique administraba también a nivel micro a la población. Así que por este favor administrativo y social, el cacique se ganó todos estos beneficios. Los caciques o curacas. Y también tenían sus tierras, los caciques tenían sus tierras, podían hacer riqueza, claro que sí podían. Eran mercaderes, eran comerciantes. Los caciques no pasaron hambre por su cercanía al virreinato, por su cercanía a la corona, por los favores que le hacía la corona, por su trabajo que desempeñaba, gozaron de muchos beneficios. Y por otro lado tenemos a los indios del común, que vendrían a ser la población indígena en general. Ellos no descendían de los incas, ellos no tenían ningún parentesco consanguíneo, ni cercano ni lejano con los incas. Entonces, estos indios del común eran tratados simplemente como trabajadores más de la corona. Estos indígenas sí iban a la mita minera, a la mita obrajera, hacían todo tipo de trabajo para el gobierno, para el virreinato. Era obligatorio que lo hagan. Y estos indios del común eran llevados a ciudades llamadas reducciones. En estas reducciones solo había población indígena del común, que ahí tenía que vivir, de ahí no podía salir. Y en ese lugar habían pequeñas capillas, mercados, lo indispensable para la población. Y esta misma población de los indios del común tenían que pagar impuestos. Y era obligatorio que de los 18 años hasta los 65 años trabajen. Era obligatorio que trabajen. O bien trabajaban en las minas, o trabajaban en la chacra, o trabajaban creando textiles en los obrajes, pero de alguna forma debían trabajar. Y durante todos estos años de su vida, de los 18 a los 65, trabajaban para la corona española, pagaban impuestos. Habían indígenas que no querían trabajar.
entonces se convertían en yanaconas, o sea, los que no querían trabajar en las minas y querían un trabajo no tan pesado, trabajaban en las haciendas. ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurre si es que un indígena quiere escaparse de una reducción del pueblo donde vivían todos los indígenas? Si trataba de escaparse, se convertía en yanacona. Yanacona es la persona que trabaja en las haciendas, pero no solo ahí. El indígena que trataba o se escapaba de una reducción y era capturado, podía trabajar en lo que sea. Te podían enviar al campo, a los obrajes, a las minas. Tu trabajo era muy incierto. Era una especie de castigo por tratar de escaparte de las reducciones. Y esto a la vez generó problemas también, porque la población indígena se vio reducida, producto de que en las minas, que es el trabajo más fuerte, morían uno, porque había derrumbes en las minas, dos, porque aspiraban metales pesados, o tres, porque el español lo castigaba tanto que no podía más, o cuatro, que producto de cargar las rocas, los minerales, era tanto que terminaba colapsando su organismo, moría. Entonces, a esa falta de esclavo, de población indígena, eran tratados como esclavos los indígenas, se puede decir que sí, eran tratados como esclavos. Pero la población africana, la población afrodescendiente, era tratada peor. Pero era tratada peor, pero a la vez también era protegida, ya que la población afrodescendiente era vista como un objeto, una inversión, una mercancía, mientras que los indígenas no eran esclavos en sí, y sí eran personas y eran protegidos de la corona española. Pero sabemos que aquí en el Perú, en el virreinato, no se respetaba al pie de la letra. La corona española podía promulgar una ley en beneficio de la población indígena, pero los españoles que vivían aquí no lo cumplían al pie de la letra. Así que prácticamente los esfuerzos de la corona española fueron en vano, porque igual los indígenas seguían siendo maltratados. Muy bien, esto sería respecto a cómo en el virreinato se distribuyó la población indígena y cómo eran tratadas según su origen. Si era noble, era muy bien tratada. Si era indio del común, era maltratada, explotada hasta el último. ¿Es injusto? Claro que es injusto. Pero era como el español de la época pensaba y creía que debería tratar, pero estaba totalmente errado. Nos vemos en una siguiente clase.